con todos ustedes. A todos los que me siguen en las redes sociales sabrán que he tenido un mes bastante complicado por motivos personales y por eso no he podido preparar un mes de Halloween como suelo hacerlo año tras año. Sin embargo, tampoco iba a dejar que se terminara el mes sin hacer al menos una alusión a Halloween. Así que el día de hoy es día de reseña. Y el libro que les voy a reseñar el día de hoy es un gran libro de terror. El libro del que les estoy hablando el día de hoy es, por supuesto, Fantasmas, de Peter Straub. Fantasmas fue nombrado por el mismísimo Papi King como una de las mejores novelas de terror de finales del siglo XX. ¿Exagerado? Un poquito. Yo no diría tanto como una de las mejores, pero la verdad es que sí que da miedo, hay que decirlo, y se disfruta muchísimo. Desde el principio. A mucha gente se le puede llegar a ser pesado porque tiene un aire muy gótico, es como una novela gótica y encima está escrito a la vieja usanza, o sea que parece como si estuvieses leyendo un clásico, entonces sí que entiendo que a algunas personas se le puedan hacer pesado. De hecho, para mi gusto, el principal problema que tiene este libro no es ni siquiera culpa del autor, sino del traductor. Yo no pude conseguir el libro en físico bajo ninguna circunstancia y juro que traté mucho. Al final, pues me lo descargué de internet, en plan, venga, hala. Y sí que tengo que decir que hay muchísimos errores de traducción que al final hacen que dejes de disfrutar la lectura, porque un error aislado, pues es perdonable y no pasa nada, no te arruina la lectura. Pero cuando son constantes, el lector se va tropezando continuamente con eso y la lectura se va interrumpiendo, además de que genera una sensación de molestia que no gusta. Y son tonterías, porque a veces quizá no cambia el sentido de la oración ciertas cosas, pero un verbo mal conjugado tiende a doler a la vista. Pero como dije antes, esto tampoco es culpa del escritor, sino es culpa del traductor. Y yo tampoco puedo decir al 100% que sea culpa del traductor oficial, porque como yo dije, este libro me lo descargué gratuitamente porque no lo encontraba en ningún sitio. Así que dudo mucho, creo que sea obra de un traductor profesional, de verdad lo dudo muchísimo. Creo que hay muchísimas cosas que parece que están sacadas del traductor de Google y otras muchas de alguien que sí que habla inglés pero que de vez en cuando comete sus errores. Y a mí eso personalmente me arruinó la lectura. Este libro daría mucho más miedo si estuviera bien traducido. Este libro lo estaría disfrutando muchísimo más si estuviera bien traducido. Y así, constante y constantemente. La verdad es que el título es muy atinado porque este libro trata exactamente de eso, fantasmas. Nos va a contar la historia de la Chowder Society, que es un grupo de amigos que son amigos desde hace muchos años. Todos ellos son muy exitosos, ya son personas mayores, no son los típicos jovencitos. Se conocen desde hace muchísimos años, lo cual los crea una gran unión y complicidad. Son amigos y se apoyan incondicionalmente los unos a los otros. Sin embargo, algo ocurre en la fiesta de alguien a raíz de este evento que, por cierto, también iremos descubriéndolo dentro del libro porque esa es una de las cosas geniales que tiene la novela. Esto da pie a que las reuniones, a partir de este momento, tomen un tinte mucho más oscuro, tomen un tinte terrible. Empiezan a reunirse para contar historias de fantasmas, sean verídicas, falsas o pesadillas. La condición es que nadie cuestiona si es verdad o es mentira el relato que le están contando, que hagan catarsis, que también tienen derecho. Les está empezando a entrar a todos una especie como de paranoia de que hay un ser sobrenatural que los persigue. Al mismo tiempo vamos a disfrutar de los relatos que van narrando la Chowder Society en sus reuniones. Entonces tenemos una historia de fantasmas principal y relatos cortos de fantasmas, lo cual a mí me hizo disfrutarlo muchísimo. Otra de las cosas geniales que tiene este libro es que los fantasmas que maneja no son los fantasmas convencionales a los que ya estamos acostumbrados, aunque también hay alguno de esos. Son fantasmas originales y diferentes, mezclados también con las típicas leyendas urbanas y con los fantasmas de todas. Otra de las cosas en las que acierta muchísimo Peter Straub es precisamente en la ambientación y la descripción del entorno. Y eso, para mi gusto, es una de las cosas que yo más disfruto en los libros. Tengo que decir también que para los que no les guste la descripción excesiva,
no describe en exceso, sin embargo sí que se toma su tiempo en describirte tanto las emociones como las sensaciones, como el entorno y hasta el clima. Sin embargo, sí que quiero aclarar que he escuchado a mucha gente que me dijo que ese libro se les hizo un poco pesado. Yo, repito, no comparto la opinión. Lo que sí tengo que decir es que no es el típico miedo de susto, sino es ese miedo visceral y paranoico que se te mete en el cuerpo de convicción de que hay alguien más contigo en la habitación. Es ese tipo de miedo, ese miedo psicológico, ese miedo visceral que te inspira. El relato está ubicado en Millburn, un pueblo perdido en medio de la nada. Casi me recuerda al pueblo donde íbamos de vacaciones cuando yo era pequeña. Un pueblo donde parece que nada pasa, pero que todo puede pasar porque está tan abandonado de la mano de Dios que es el lugar perfecto para fantasmas, brujas, maldiciones, demonios y todas esas cosas que se dan en los pueblos. Este libro no mantiene una línea temporal continua, sino que va dando saltos al pasado que le dan continuidad, alegría e interés al libro. Tenemos sí que una historia principal donde vamos a ir averiguando qué ocurre con la Chowder Society, que eso, por cierto, para mí se me hizo una trama muy interesante porque aparte es una trama también como de intriga, como de detectives, y me recordó un poco a Agatha Christie en este tipo de cosas. Para mi gusto, este libro es una maravilla de libro. Lamentablemente la traducción fue una verdadera porquería y yo no pude disfrutarlo como me hubiese gustado. En cuanto a los personajes, encuentro que los personajes, algunos son bastante planos, todos los personajes son muy parecidos en sí, o sea, no se ha tomado mucho la molestia de desarrollar profundamente los personajes. Todos los miembros del Chowder Society son exactamente iguales, con diferentes personalidades, sin embargo igual de planos, igual. Es como si todos se mimetizaran. El autor tiene que ser capaz de que nosotros reconozcamos quién es quién inmediatamente. Y eso es algo que Peter Straub en este libro no consigue porque todos, para mi gusto, los personajes son absolutamente planos e iguales. Y hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más, mis queridísimos Forbits. No se olviden que ustedes y yo tenemos una cita la próxima semana para un nuevo video. Y antes de despedirme, dale like a mis arañitas diabólicas que nos han hecho compañía en el video del día de hoy. Las redes sociales se las dejo al final para que nos mantengamos en contacto. ¡Adiós!